Es momento de entrevista en BTV Noticias y tenemos el placer de recibir al médico infectólogo Eduardo Savio. Además es asesor del Comité de Inmunizaciones de la Asociación Panamericana de Infectología. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Gusto estar con ustedes. Igualmente, tanto que lo molestamos en pandemia con el COVID. Vamos a empezar igual por ahí, porque además se está desarrollando la semana de vacunación de las Américas en todo el continente. ¿Cuál es la situación epidemiológica del COVID, coronavirus, aquí en Uruguay? Claramente, en el mundo, en la región, en Uruguay, los casos han bajado, ¿verdad? Un número exacto no podemos dar. ¿Por qué? Porque se han achicado un poco los criterios de testeo y porque, por otra parte, una persona siente algún síntoma de COVID, va a la farmacia, compra el autotest, se lo hace, dice, bueno, está medio positivo, me voy a guardar 5 días. Pero ese dato no se sube. No lo podemos leer. Entonces, lo cierto es que, de un punto de vista regional, hay casos de COVID-19 que están en descensos, que para países como Argentina, Brasil y Chile son todavía inesperadamente altos para lo que ellos desean, pero que van descendiendo. Y globalmente ha habido una disminución al último informe de febrero de OPS para Latinoamérica de 44% de los casos en la subregión, ¿verdad? Lo importante es que, si bien está bajando, no se fue ni se va a ir SARS-CoV-2, y por lo tanto hay que hacer uso de la oportunidad de vacunación, puesto que las vacunas que todos recibimos eran válidas para las cepas ancestrales, Wuhan, lo que quiera llamarle. Ahora, desde el 2021, solamente tenemos Omicron en todo el mundo. Y la vacuna que está dando Uruguay, y la única que se da en el mundo actualmente, de ARN mensajero, es una vacuna monovalente específicamente diseñada para Omicron y todos sus sublinajes. Les recuerdo que en el mundo el que más prevalece hoy día es el JN.1, de los más nuevos, que da cuenta de muchísima cantidad de casos. Y el hecho, la buena noticia de que ya no sea tan mortal y grave como era antes, que eso es bueno, no invalida el tener que decir también que es una enfermedad potencialmente grave, sobre todo en adulto mayor o en gente con comorbilidades. Por lo tanto, el actualizar su vacunación es algo muy importante. En un país en el cual es gratis, en un país en el cual ya no se requiere agenda y donde uno puede ir a cualquier vacunatorio público o privado sin ningún problema. Entonces, a repensar su actualización de COVID-19. Doctor, lo ha contestado como siempre con su total claridad, pero me parece muy bueno, y particularmente porque es importante que llegue a una población que a veces requiere de que le reiteremos la información. Queda claro que sí o sí hay que seguir vacunándose contra el COVID, no como hice yo, que ya me salteé la cuarta y usted va por la quinta. No, por la sexta. No. Por la sexta. Vos te salteaste la quinta y la Yo me salteé la quinta y la sexta. Hizo mal, Humberto, hizo mal. Hice mal, obviamente, pero al bajar la percepción de riesgo, uno también como que se va dejando. Pero usted dice muy bien en este caso, estamos hablando de una actualización de una vacuna que ahora ataca lo que es la cepa que es predominante en el mundo. Claro. Y yo no la tengo. Bueno, no importa. Corriendo el vacunatorio después de acá. Los que sí la tienen que tener para la normativa de Uruguay es los mayores de 70 años, todos sin excepción, los de 49 años y más con comorbilidades, esto es, enfermedades preexistentes asociadas. Claro. Les recuerdo que en Uruguay las 3 comorbilidades que más vemos en COVID son la patología cardiovascular, especialmente la hipertensión arterial, en segundo lugar la diabetes y en tercer lugar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El EPOC. El EPOC. Y por otra parte, también se ha obtenido, que eso estaba un poco por fuera al inicio, que los niños que tienen comorbilidades sean vacunados también. O sea, ese pool que le mencioné es, digamos, obligatorio. Después, si usted es muy sano y no comórbido y se quiere vacunar, siempre es posible calzar en algún lado. Claro, sí. En mi caso, mal alumno total, porque hasta las comorbilidades las llevo. Tremendo. Y hay que aprovechar, porque mañana empieza la campaña de la gripe. Claro. Eso mismo. Y recordemos que gripe y COVID se pueden dar el mismo día, una en cada brazo.
ninguna requiere agenda, ninguna requiere vacunatorio, no nada. ¿Y por qué es importante vacunarnos contra la gripe? Porque a la gente está subvalorada esa vacuna, a la gente le cuesta a veces. Es muy vacunarse importante. contra la Hace muchos años, recuerdan que tuvimos la influenza pandémica en Uruguay, que costó unas cuantas muertes, que tensionó mucho al sistema de salud, y ahí se tomó mucha conciencia de la importancia de la vacunación de la gripe, porque la gripe puede generar mortalidad en algunas personas de riesgo también. Entonces, año a año se hace la campaña gratuita universal en todo el país, donde la gente se vacuna y con una buena adhesión. El pico máximo fue en el 2020, coincidiendo con la pandemia. Claro, en 2020 no tengo vacuna para el COVID, la gente dijo, me vacuno contra lo que venga, contra la gripe. Pero esa costumbre se mantuvo y son 700.000 las dosis disponibles. Empieza mañana, 24 de abril, y finaliza en agosto la campaña. No espere agosto, porque el impacto es ahora, cuando está por empezar el invierno, ¿verdad? Sí, que empiezan los fríos y que allí es que empezamos con los diferentes síntomas. Doctor, yo a veces cuando, en infinidad de oportunidades, obviamente mucho más durante la pandemia, lo escuchaba, que además siempre es grato por la forma en que tiene usted de explicar las cosas. Siempre me pregunté algo que nunca, y ahora que lo tengo enfrente se lo quiero preguntar. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha a gente que inclusive son parlamentarios y realiza hoy en un medio, mañana en otro medio y en otro, campañas sistemáticas permanentes antivacunas con documentos y papeles y comprobaciones de conspiraciones que se han dado en el mundo entero y de gente que muere porque se vacuna? Claro, uno entiende que esa gente existe en todo el mundo, acá también, aunque algunos pertenezcan a la casta, como diría Milei, que los hay, pero simplemente el argumento no es sólido ni es argumento. Todo el discurso de estos antivacunas es inconsistente completamente, y cuando uno busca algo de evidencia que respalde ese relato, realmente no lo encuentra. Pero realmente la gente, como en tantos órdenes de la vida, va aprendiendo con lo que ve. Y ya se demostró que la vacunación anti-COVID-19, al igual que otras muchas vacunas, salva vidas, impide muertes, impide hospitalización y no causa efectos colaterales graves, que uno entiende que mucha gente se ve sanamente frenada por temor al efecto colateral. Y llevamos registro desde que empezó hasta hoy y no ha habido efectos graves. Por lo tanto, el discurso de no a las vacunas, al no tener una evidencia sólida detrás y al ser una impresión, no califica, no aplica y no debe ser escuchado. Correcto. Doctor, las vacunas que nos dimos el resto de la población, que no es de riesgo, vamos a decir, ¿todavía tienen inmunidad? ¿Nos protegen contra esta Omicron? Sí. ¿O es conveniente seguir dándose, aunque no seamos población de riesgo, alguna otra dosis? No, la recomendación realmente es tener actualizado el esquema anti-COVID-19. La que todos recibimos, que fue buena, protege mucho contra las cepas ancestrales, Wuhan, todas las demás que le insisto, no circulan desde el 2021. Incluso nosotros en la Asociación Panamericana de Infectología hicimos un paper de consenso en junio de 2023 y acordamos entre todos los países que realmente el objetivo es actualizar los refuerzos con la vacuna disponible que haya en los países. Y Uruguay ahora tiene la monovalente, que es la que se da. Es la de Pfizer, ¿no? La que es la de Pfizer, que hay en Uruguay, de ARN mensajero. Bien. Que incluso la semana que terminó llegó a Argentina 100.000 dosis nada más de otra vacuna de ARN mensajero, que ellos lo van a dar a niños. Acá en Uruguay el niño en este momento no está tan contemplado, solo el comórbido. Los argentinos, por motivos que ignoro, van a dedicarlo a población pediátrica. Hoy estábamos, antes de la nota, en maquillaje con Valeria, y los dos nos enfrascamos allí en hablar sobre esta solicitud de los pediatras para que la vacuna contra la meningitis sea incluida en lo que es el esquema nacional. Sí. ¿Cómo ve esa situación? ¿Por qué se llega a esto ahora por los pediatras? Sí, tiene varias puntas. En Uruguay normalmente hay 20, 30 casos de meningococcemia, enfermedad invasiva meningocóxica, sí, por año. Y normalmente, sobre todo fines del invierno, inicio de la primavera.
Hace pocas semanas hubieron unos cuantos casos de enfermedad meningocócica invasiva, incluso con 4 muertes. Eso llamó mucho la atención. No era la época del año y a su vez los pacientes, entre ellos no tenían ningún nexo epidemiológico, no tenían ni siquiera contacto. Y por otra parte, vieron que estaban circulando por lo menos 3 serotipos de los habituales, pero distintos, que tampoco circulan 3 o 4, circula 1 o 2. Eso llamó la atención. En este momento quedó todo quieto, no hay más casos, se terminó. Pero eso hizo mucho ruido, digamos, hizo replantear la gente, sanamente se asustó y agotaron las vacunas que hay, que eran vacunas importadas en stock, que la paga usted, no la paga otro. Entonces vino toda una discusión que se dio y los pediatras plantearon la posibilidad de incorporarlo al esquema nacional de vacunación. Lo bueno sería que si usted incorpora la vacuna al esquema nacional, que tiene 19 vacunas y que son gratuitas, se acabó la vacuna cara. Porque ahora, ¿por qué es cara? Porque los impuestos se comen todo y porque es importada. Si usted la mete en el paquete de vacuna país, los costos bajan y son accesibles. Pero claro, le van a decir, la incidencia de enfermedad meningocócica invasiva en el país es baja y no amerita la inversión. Yo me anticipo a lo que ya sabe que vendrá del Ministerio de Economía. Por lo tanto, está bien la posición de los pediatras, pero recordemos que es una enfermedad que en Latinoamérica tiene una incidencia tan baja como 0.03 por 100.000 habitantes. Hay que tenerlo en cuenta también, porque si yo a usted le voy a pedir, cómpreme esta vacuna, bueno, muy bien, me van a decir, está muy bien, dígame elementos a favor, elementos en contra y quién paga, cómo la financio. Y como en esto nunca entra el costo-beneficio, el costo-beneficio no lo tienen tanto con este tipo de vacunas, que es lo más importante, puede quedar relegado. Por lo tanto, es una buena iniciativa que yo la comprendo, es una discusión que se debe dar, sabiendo de todas maneras que la enfermedad tiene baja prevalencia, aunque el que le toca, le toca. Claro, el tema es las 4 familias graves. Yo recuerdo que no tienen capaz que acceso para poder pagar esa vacuna, es muy costosa. Yo como infectólogo de adultos, obviamente, yo recuerdo muy bien en los 80, haber visto en el servicio de infectología meningitis, meningo en adolescentes y adultos, y terminaban con una pierna amputada. Esas cosas no te olvidás. No te lo dicen los libros, vos lo viste, si lo viviste. Entonces, al que le toca, hay que ser respetuoso de eso e intentar, si se puede, aunque sea subvencionar algo un poco más accesible. Bueno, buscar una vuelta, porque tenemos una rica tradición en vacunas y si incorporamos algo más, puede ser. También tenemos ahí para meter virus respiratorio sincicial, ¿por qué no? Claro. Si ahora ya está y usada en muchos lugares. Sí, es verdad. Impacta en niños y aprendimos, gracias a la epidemia de COVID, que también impacta en adultos mayores. Los que había graves en CTI cuando uno los estudiaba, muchos eran COVID, pero muchos adultos mayores eran respiratorio sincicial, cosa que era impensable. Qué placer realmente haberlo recibido. Me quedaría todo el día, pero tenemos que ir a una pausa. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, un gusto estar con ustedes y los invito a vacunarse en la Semana de Vacunación de las Américas. Claro que sí. Mañana vaya por Humberto gripe, ya se va de acá para ahí. De acá para ahí, mañana, donde él quiera. Y si quiere el refuerzo de COVID, que mal no le hace a nadie. Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, Sabio, que pase bien. Vamos a otra pausa y ya venimos.